una de las cosas que mencionaste fue que la maternidad no es un freno. Mm, Y me parece que es bien interesante que digas eso porque yo estoy seguro que hay muchas mamás o muchas madres ahora mismo que están pasando por momentos bien sí, difíciles como tú los pasaste. Particularmente cuando me hablaste de que te rechazaban en todos los lugares porque eras mamá. Tú pudieras un poquito volver a llevarnos a ese tiempo y decirnos cuáles fueron los sentimientos que sentiste o las cosas que sentiste en ese momento cómo las repasaste, cómo llegaste hasta donde está, cómo pudiste superar ese momento y cómo otras mamás pudieran de igual manera superar esos sentimientos negativos. sí. Bueno, fue una época muy dura y muy oscura. Yo recuerdo que entre los comentarios que más o menos me hacían era como que, como yo era tan joven, pues todavía soy joven, tenía, Sí. tenía 19 en ese entonces yo tuve a mi hijo de 19 años. Y Vale. me decía, por ejemplo, había una coordinadora que me decía que yo era súper recorrida, porque yo con 19 años y ya con un hijo, y yo decía, wow, pero otra vez me dijo la gerente, me dijo, preguntó en un grupo de nuevos de las prácticas, dijo, ¿quién tiene hijos? Entonces, obviamente, solamente yo levanté la mano cuando ella me miró y se quedó como sorprendida. Y entonces me dice, ¿usted tiene hijos? Y yo sí. Entonces me dice, ¿cuántos? Y yo, no, uno. Y entonces me dice, ¿y quién te lo cuida? Y yo, mi mamá y mis abuelas. Cuando me dice, ay, no, siempre las abuelas pagan los platos rotos. Y yo me quedé, oh my God. O Anda. sea, y eran o sea, la mayoría del tiempo eran todo ese tipo de comentarios. Y yo Ujú, llegaba, te ujú. juro que yo tenía como un calendario y yo iba tachando los días, porque eran 6 meses de prácticas. Y yo iba tachando los días como que quiero salir de aquí. Y el día que salí era el día más feliz de mi vida. Pero cómo me sentí en ese momento, me sentía demasiado frustrada. Recuerdo, como te digo, que yo me encerraba en la oficina a llorar y no entendía, o sea, no entendía por qué si yo fuera adolescente, como ellos decían, o una joven normal sin hijos, estaba bien, a yo tener 19 y tener un hijo, cuando realmente yo hacía mi trabajo, yo daba mi 100%, me levantaba pues como que, ay, voy a dar lo mejor de mí. Eh, y no, o sea, lo que recibía era como que comentarios y cosas que trataban de tumbarme, y Ujú. también como dudas que luego me hacían dudar a mí, que decían como que no, es que usted se fue de su casa, se fue de la mejor vida, se fue, y ahora qué vas a hacer, y ya con un hijo es muy difícil, Ujú. y no, me sentía súper mal, o sea, yo en esa época me sentía súper mal. Yo me acuerdo que, de hecho, yo me iba en bici a ese trabajo y, y yo me iba llorando porque yo decía, Dios mío, ya otra vez a empezar la jornada, que se acabe ya, o sea, ni había entrado y yo decía que se acabe ya. Y, y mi único consuelo era, bueno, luego coger la bici, devolverme, y recuerdo que en ese entonces eh, llegaba y como darle a montar a mi chiquito y él me veía. Y como siempre han dicho, pues el hecho de tú amamantar es una conexión gigante, ¿no? Pero yo llegar destrozada y yo tener esa conexión con mi hijo era como tan mágica, como que ya sé por qué estoy haciendo esto. O sea, ya sé Ujú, por qué ujú. todas las mañanas me levanto, a pesar de que me siguen tratando mal, a pesar de que pasa esto, que pasa lo otro, ya sé por qué lo hago. Y es por él. Y es por demostrarle a él que sí, hay épocas de la vida que no son nuestras favoritas, que hay épocas Ujú. que son muy duras, que tú piensas que va a durar toda la vida, pero simplemente es eso, una época. Y no, o sea, era súper mal, pero al final de cuentas, ya cuando iba finalizando pues el periodo de las prácticas, dije, esto es solo una etapa, esto es solo una etapa y yo Ujú, sé que la voy a pasar y yo sé que soy mucho más que lo que me dicen ellos de mí. Yo sé que lo ujú, que dicen ujú. de mí muchas veces, y muchas veces va a pasar, que lo que dicen de ti muchas veces es el reflejo de la inconformidad que tienen las personas con sus vidas. No es ni siquiera algo Correcto. tuyo, sino que simplemente es esa inconformidad que tienen ellos o que te ven potencial,
que te ven ganas Ujú. y que dicen, ah, no, o sea, como tratar de derrumbarte. Y nada, yo creo que lo único que le puedo decir a las personas y a las mamás que en ese momento están pasando por eso es que tranquilas, que no es toda la vida, no va a ser un momento que vaya a perdurar mucho, que confíen en ustedes, que miren a sus chiquitos y miren realmente por qué hacen lo que hacen, que, o sea, los niños son o sea, la mayor batería que tiene uno, porque uno Ujú, puede ujú. acostarse a las 3 de la mañana eh, o tener una mala noche porque el niño se levantó, pero luego te levantas y es como que, bueno, tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro, y eso es como de todas las mamás, ¿no? Que somos como multitasking, entonces tú nos ves que Ujú, haciendo ujú. aseo, aquí cocinando, haciendo una cosa, haciendo la otra, Sí. entonces, nada, o sea, que sigan luchando por sus sueños, que sus hijos nunca en la vida van a ser como un por qué detenerse, porque al contrario, por ellos uno lucha muchísimo más y se motiva muchísimo más a seguir su camino, a encontrar y hallar cómo alcanzar esas metas y que no, o sea, no dejen que esos comentarios obstruyan su visión. ¿Qué está pasando, mi gente? Si les gustó este video pueden ver la entrevista completa aquí y no olviden suscribirse.